El homúnculo de 1916. Esta es una película alemana. Básicamente tiene un poco más de un siglo. Obviamente es una película muda. Para empezar, ¿qué es un homúnculo? Bueno, en la alquimia existía un tema muy recurrente que era la creación de seres humanos por medios artificiales. Estas personas pensaban que era posible crear a un ser humano combinando una serie de elementos como semen, estiércol y una serie de cosas. Entonces se podría hacer por medios artificiales y básicamente podrías crear a un ser humano que de cierta manera sería una especie de servidor o que tendría una especie de conocimiento, ¿verdad? En, principalmente este tema de la piedra filosofal, que era al parecer lo que perseguían los alquimistas. Que bueno, como sabemos, la alquimia no era literal, la alquimia tenía dos niveles, ¿no? O sea, el que ha leído a Elifas Levi lo sabe, ahí en su libro lo dice claramente, en Ritual y Magia, y lo dice claramente, o sea, la alquimia tiene dos niveles, la alquimia no es otra cosa que una metáfora de la iluminación. En realidad lo que buscaban los alquimistas era llegar a la iluminación. Este tema de convertir los materiales vulgares en oro era sencillamente una metáfora. Bueno, ese es otro tema, no me voy a liar tanto, que me voy saliendo del tema. Bien, bueno, básicamente la película se trata de un grupo de científicos que logran crear un homúnculo, es decir, un ser humano artificial. Ocurren una serie de situaciones. Este homúnculo es criado como un ser humano, sin que lo sepa. Eventualmente se descubre su naturaleza y ocurren toda una serie de situaciones. En cierta manera es un poco parecido al Frankenstein. Es la colisión de un ser ajeno a la naturaleza humana con la sociedad, ¿verdad? Pero la parte que me resultó más interesante es en un punto de la película, este homúnculo, este ser artificial, se convierte en el director de una gran corporación que tiene una enorme influencia en el país, ¿verdad? Y obviamente pues tiene una enorme influencia sobre el destino de muchísima gente. Entonces este personaje eh, juega un doble juego, hace como una especie de conspiración contra sí mismo. Se disfraza y como una especie de demagogo y se infiltra entre la gente inconforme y empieza a sublevarlos contra la propia corporación de la que él mismo es el director. Todo esto lo hace el cuate nada más para poder demostrar su poder o su dominio. Porque encima este homúnculo tenía una especie de poderes sobrehumanos. Tenía la capacidad de devolverle la vida a las personas que estaban casi agonizando. Y tenía la capacidad de usar una especie de fuego mágico o algo así por el estilo. Entonces básicamente con este doble juego, con esta sublevación que iniciaba este personaje en contra de su propia corporación, realmente lo único que quería el tipo era ejercer su poder, ¿verdad?
¿verdad? Sobre la masa, sobre la gente. Y eso me hace pensar en... Es un tema mucho más actual de lo que parece. Esta película tiene más de un siglo. Sin embargo, ahora tenemos una especie de homúnculo real, la inteligencia artificial. ¿Y cuánto tiempo falta para que realmente estas inteligencias artificiales sean consideradas personas? Y para que lleguen a tener el dominio de grandes corporaciones, así como este homúnculo. Y por ende la injerencia sobre el destino de muchísima gente, ¿verdad? Me hace pensar en qué tipo de injerencia puede tener sobre el destino de la gente la lógica inhumana de un ser artificial. Esta película tiene más de un siglo, creo que ya lo dije 2 o 3 veces. Sin embargo, el tema es terriblemente actual. No va a tardar mucho en que tengamos a un homúnculo real dominando nuestras vidas y tomando decisiones sobre nuestras vidas. Y bien, al final de la película ocurre algo muy curioso. Llega la muerte a llevarse este sujeto. Y curiosamente la muerte es muy parecida al Conde Orlok, al Nosferatu real. Es un personaje sin cabello y un rayo un rayo fulmina al homúnculo. Y aparece una escena muy poética en la que la puesta de sol y te expresa que después de todo este cataclismo la vida sigue, ¿no? Y eso me hace pensar si tal vez en alguna era muy, muy, muy lejana, cuando pase todo este cataclismo de las inteligencias artificiales y tal vez nosotros mismos ya no existamos, esta propia inteligencia artificial, estos propios homúnculos eventualmente van a tener su fin, van a tener su ocaso, aunque sea después de miles de años. Y la vida va a seguir. La vida siempre va a resurgir, más tarde o más temprano. Felices fiestas.